Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bueno, mi nombre es Alejandra y junto con Claudia vamos a llevar adelante este espacio de consultas de clases teóricas de la materia Introducción a los estudios del lenguaje y el discurso. Y la idea de este espacio es que, bueno, puedan hacer preguntas, dudas, consultas acerca de la materia en general y especialmente de lo que venimos trabajando en las clases teóricas. Como hemos señalado varias veces, nuestra materia tiene 3 tramos para la acreditación. El primer tramo es el TP obligatorio, que ustedes acaban de entregar la semana pasada, que seguramente en breve tendrán los resultados en cada una de las comisiones. El segundo tramo de esta cursada tiene que ver con el TP2 obligatorio. Tanto el TP1 como el TP2 es lo que ustedes necesitan para cursar la materia, ¿sí? Una vez que tenemos el TP1 y TP2 aprobados, estamos en condiciones de rendir el tercer tramo, que tiene que ver con las clases teóricas, ¿sí? Que es sobre lo que estamos trabajando en este momento. En Un poco verdad, integrar, perdón, un poco integrar lo que trabajaron en los prácticos, ¿no? Como no como una claro, con exposición tan... el marco teórico que estamos revisando especialmente en este espacio, ¿sí? Así que la idea básicamente, como les decía, es resolver las dudas que tengan y avanzar en la medida de lo posible con las distintas temáticas. Bien, así que si tienen alguna duda antes que empecemos nosotras o quieren consultar algo, están abierto el espacio. Bueno, Abraham había preguntado algo del TP, no A sé. ver, Abraham. Sí, profe. Pasa que tuve una, tipo, no encuentro una definición para la pregunta 4 aún. Y eso de los matices dialógicos, no lo entiendo muy bien. A ver, Quería una ¿cómo dice la explicación, por favor. pregunta 4, A ver, a Abraham? ver. ¿La podés leer? Así podemos intentar responderla. Sí, dale, a ver, un momento. Yo estoy buscando el práctico también. Dice... mm, mm, mm. Explica con palabras propias el fragmento de Bakhtin y completa la explicación a partir de la observación de los discursos del corpus seleccionado, de las dos notas. Selecciona al menos dos ejemplos de matices dialógicos y explica el carácter dialógico de los mismos. Bien. Entonces, ahí lo primero que tenemos que tratar de definir es, bueno, ¿qué es lo que entiende Bakhtin por esta noción de carácter dialógico de los discursos? A ver, ¿cómo podemos definir ese concepto? Para aquellos que ya lo entregaron, a ver, ¿qué es esto de lo dialógico para Bakhtin? A ver. ¿Qué es lo dialógico según Bakhtin? Que también lo hemos charlado en los encuentros anteriores. Sí, inclusive en el último encuentro una de las chicas, creo que fue Claudia, que pidió la diferencia entre interdiscursividad e interlocución. No sé si alguien estuvo presente y se acuerda de que hicimos esa diferencia. Como que es algo minucioso para este análisis, pero por lo menos plantear que si se entiende la idea de intertextual, de diálogo, ¿no? Sobre la que Bastín va a trabajar. Profe, Sí. ¿puede ser la referencia o cuando un discurso hace alusión o tiene relación o
viene, como dice el autor, de otros discursos anteriores. Por Exacto. ejemplo, en el caso que tenía en mi trabajo, yo trabajé con las notas de Página 12 y la de Clarín. La de Clarín, desde el principio, inicia hablando de que yo tenía una nota sobre el asesinato de un ex secretario de Cristina Kirchner, creo que era. No me acuerdo, Fabián Gutiérrez, una cosa así se llamaba. Sí, Inicia hablando sobre que el plan para robarle a esta persona, y que después termina en la muerte, inicia con un cuaderno. Y a base del cuaderno hay una interdiscursividad con los ya conocidos discursos de la oposición sobre los cuadernos sobre coimas, sobre la corrupción del gobierno K, y ahí es como donde hace el enganche para dar pie a contar quién era el ex secretario que murió, y, y hacen alusión a lo que tenía, a los bienes materiales y al dinero que tenía esta persona. bien. En verdad, entonces, como para retomar teóricamente el concepto, esta categoría de dialógico tiene que ver a que todo enunciado forma parte de una cadena de enunciados, ¿sí? Y que todo lo que yo digo siempre está en relación con enunciados anteriores y de alguna manera predice formas discursivas que se van a dar en esta situación. Esta noción de dialógico es fundamental, porque en verdad, incluso algunos autores hablan que ningún enunciado es adánico, es decir, que lo digo por primera vez, sino que siempre que yo estoy hablando retomo enunciados anteriores. A veces están muy marcados esos enunciados anteriores, ¿sí? Donde yo puedo identificar otros enunciadores, y otras veces no tanto. Precisamente, bueno, como nosotros trabajamos sobre una lingüística de corpus, necesitaríamos el texto para ver si efectivamente es así, como vos lo planteás, cuáles son esos enunciados anteriores que retoma ese sujeto enunciador. Pero básicamente esa idea de dialogicidad tiene que ver con eso, ¿no? Con esta posibilidad que me da cualquier enunciado de retomar otras voces, de manera directa, de manera indirecta, como eco, como ironía, de distintas maneras yo puedo retomar esas otras voces, ¿sí? ¿Se Lo entiende esto? extremo es el decir, citar, ¿no? Como dice Claro, fulanito, esa bla, es bla, bla, ¿no? la El más extremo. evidente, claro, como la más fácil de identificar. Pero nuestro interés es que profundicemos esa posibilidad de identificar distintos enunciadores dentro de un mismo discurso, ¿sí? Y como Obviamente que esto conlleva saber contextos, interdisciplinaridad, conocimiento de dónde se está hablando, quién habla, para qué habla, ¿no? Todo lo que decimos siempre que no tiene que ser situado el análisis ese, si no lo puedo hacer, si no sé, por ejemplo, la palabra cuadernos, ¿no? ¿Dónde aparece? ¿Quién la usó? ¿Quién la usó antes? ¿No es cierto? ¿Qué connotación tiene en este tipo de noticias o informaciones o construcciones, digamos, de lo que sucede? La palabra cuadernos, ¿cómo aparece? ¿No? Y cómo juega? Entonces, ahí, digamos, hablar de cuadernos, a lo mejor ya sé que directamente está relacionado con corrupción, como bien dijo Tomás, ¿no? Y desde dónde, ¿no? Generalmente quiénes son los que insisten con esto de los cuadernos, ¿no? De la idea de cuaderno. ¿Se entiende? Y después, ahí está, hay una porque me había muteado. no, Además, después esta cuestión de la diferencia, ¿no? De o contestarle algo efectivo, o esto que rebota porque ya fue dicho, porque tiene una ideología determinada, ¿no? Porque responde a una línea de pensamiento. y porque No siempre le sé, estoy hablando a alguien, ¿no? Es decir, que esa es una de las características esenciales de lo discursivo, ¿sí? Todo discurso siempre instala a un otro, ¿sí? Y además con ese otro establece distintos
vínculos, ¿sí? El otro día en una de las conferencias, Yarodó decía, en verdad yo no le hablo a la pared, siempre le hablo a alguien, ¿no? Y me pareció sumamente Importante en cuanto ilustrativa a de esto, considerar. ¿no? Es decir, por más que no esté presente, que no esté manifiesto, ¿sí? Todo discurso siempre prevé a un otro, y ese otro está inscripto discursivamente, ¿sí? Hago así como si estuviera. Pero en verdad eso es lo que nosotros estamos tratando de indagar. En el discurso de la información, todas estas introducciones de otros discursos es muy importante para esto que señalaba Claudia, ¿no? Para entender el sentido de eso que estoy leyendo. Cuanto más puedo identificar esas voces, esos enunciados previos, esos otros discursos, mayor va a ser esa producción de sentido que puedo establecer en ese discurso en particular. ¿Se entiende esto, Abraham? Sí, sí, pasa que me había confundido en el término discursivo, ¿no? Discursión, todo esto, con la dialogicidad, pero sí, lo había leído, o sea, lo había escuchado en la explicación que había dado la profe Claudia en un video, que el Buenísimo. enunciado responde siempre. Bien, Dale, dale. esa sería la idea, ¿sí? Bien, no sé si queda alguna otra duda pendiente de lo que veníamos conversando o alguna duda que tengan, y si no, si les parece, avanzamos un poquito más sobre los temas que veníamos trabajando, ¿sí? Rápidamente no, estamos en la unidad 2 de nuestro programa, que trabajamos sobre discurso social, ¿sí? Un texto que les pedimos que lo vayan leyendo para la próxima clase, de un autor que se llama Marc Angenot, y ese autor toma como antecedentes y como referentes inmediatos a dos autores que son los que nosotros estamos revisando. Uno es Bakhtin, a propósito de todas estas nociones de género discursivo, y el Y de otro es dialogicidad, dialogicidad y de, bueno, cómo se vinculan heteroglosia, todo la eso. heteroglosia, ¿no? Toda esta cuestión que tiene que ver con ese carácter polifónico que siempre tiene toda emisión discursiva. Y el otro concepto que también es fundamental para entender la noción de discurso tiene que ver con la legitimidad de esos discursos. Y ahí el autor, bueno, cita a varios, pero a uno de los que retoma es Y que utiliza categorías y que también utiliza propias. categorías, ¿no? Esto de aceptar un discurso en un momento determinado tiene que ver con este autor Pierre Bourdieu, así que sobre eso habíamos estado hablando en el encuentro anterior, y la idea sería continuar con eso para poder avanzar en la próxima con Angenot. ¿Estamos ahí? ¿Pudieron leer el texto de Bourdieu? ¿Alguien lo pudo leer? Bueno, no importa. Avancemos sobre lo que tenemos. Sí importa, perdón. Bueno, pero vamos sobre los hechos concretos. Bueno, ¿querés que comparta el Dale, Power? si compartí el Pero Power, me tenés que autorizar. habíamos hecho una primera distinción, ¿no? Entre dos modelos, creo que ahí habíamos llegado, ¿no, Sí, Claudia? Entre el sí, modelo sí, lo voy a de... tener que pasar todo de nuevo porque ya puedo compartir yo. Sí, ya podés compartir. Entre dos Bien, modelos teóricos que bien. precisamente estudian esta distinción o Bueno, voy a esta avanzar. relación del lenguaje con su contexto, ¿no? Acá está, los dos modelos teóricos serían para recordar, ¿no? Uno es la corriente anglosajona, que es la donde lo último que vimos, me parece, ¿no? Con Sí, toda esta sí, propuesta con una de Fichte propuesta. y con esto. Espera un Ay, poquito, que ahí esa ahí, es ahí. desde la Himes, la de corriente Himes, anglosajona. La la, etnografía del habla. eso, la etnografía del habla, ¿no? Es decir, estos autores lo que hacen es
estudiar y tratar de teorizar acerca de la conversación, ¿sí? Ay, ¿qué hice? Perdón. Vamos para atrás. Ahí va. Sí, no, es mi problema. Ahí está. ¿Querés que por ahí le Bourdieu. pongo el marco, ¿no? De esto, para recordar un poquito, ¿no es cierto? De estas dos teorías nosotros dijimos que a partir de un concepto que está dado en los años 50 y pico por Chomsky, de una competencia lingüística que se detiene en qué es lo que sabe un hablante de la lengua, se propone un cambio para ir al otro paradigma, lo que tiene que ver con que ya lo vimos como competencia pragmática, ¿no? Es decir, qué elementos entran en juego para que determinadas cuestiones no estén dadas por lo que se dice, sino por una serie de factores que intervienen para que podamos comprender eso. Como lo pensamos desde la pragmática, ¿no es cierto? Hablamos entonces de una competencia que no tiene que ver con saber una lengua, sino con saber ser adecuado, apropiado, pertinente, justo, ¿no es cierto?, con lo comunicativo, ¿no? Claro, algunos Entonces, autores hablan de comportarse lingüísticamente de determinada exacto. manera. Y esto también Esto, hemos charlado algo, ¿no? Es decir, cómo nuestro conocimiento acerca de la lengua y de los discursos nos permite comportarnos lingüísticamente de acuerdo a cuál sea esa situación de uso, que esto es absolutamente asombroso, ¿sí? Lo que pasa es que lo tenemos tan internalizado que pocas veces lo sometemos al análisis y al debate, ¿sí? Bien, sí. creo que esto ya lo habíamos pensado, ¿no? Las Sí, distintas... pero quería terminar con el marco. Entonces, desde esa competencia hay dos propuestas distintas, como para que vean, nosotros nos ubicamos en la francesa, no en la... Obviamente nos apropiamos de lo que propone Bourdieu, porque nunca es una traducción exacta de lo que Bourdieu propone, para pensarlo desde acá, ¿no? Entonces, lo de Himes... pone estas cosas que pueden parecer obvias, de lo que ustedes seguramente habrán visto en algún circuito de la comunicación, en algún esquema de la comunicación, con cosas que pueden llegar a aparecer, o cuando se analiza cualquier situación comunicativa, pero nos conforma más una mirada... me falta un... Bueno, no importa, contalo. No, me falta ¿cómo se llama? A ver si aparece en el otro que tengo, en el otro. Bueno, pero mientras lo voy presentando. Digo que una mirada más sociológica la tiene esta que viene de la sociología francesa, ¿no? De los estudios lingüísticos desde la sociología francesa. Entonces, esperen que ahora yo no puedo pensar y mascar chicle a la vez, entonces está planteada considerando las relaciones con el lenguaje, pero como una visión donde lo importante no es el lenguaje, ¿no? Como ese lenguaje, sí, y ya hablamos de discursos, ¿no? Ya los discursos se valoran, se aceptan, se naturalizan desde lugares que tienen que ver generalmente con la ubicación desde donde salen del poder, ¿no? Lo que tiene que ver con el lugar del poder. Entonces, siempre, y él va a proponer un paralelo entre las nociones básicas, elementales del mercado económico, en una transposición al mercado lingüístico, ¿no? Entonces, en el mercado económico me encuentro con cuestiones que implican tener capital para entrar en un mercado, y el capital en el mercado económico es dinero, es algo tangible, es algo material. Cuando estoy hablando del mercado lingüístico, hablamos de cosas simbólicas, porque no hay bienes materiales, ¿no? Y eso simbólico, también hay capital,
hay capital el que tiene capital es aquel que tiene un discurso que se valora, que tiene receptores, ¿no es cierto?, que se le pone precio, y ahí entramos en algo que no es material, que no tiene que ver con el bien decir, no importa hablar correctamente, ¿no es cierto?, no importa hablar, decir cosas interesantes y adornadas o que sean prolijas, sino que tiene que ver quién lo dice y quién lo dice o quiénes lo dicen, en qué lugar de ese circuito está, ¿no? En qué lugar, digamos, de las valoraciones del mercado está, del poder, ¿no? Que en el caso de lo económico, podemos decir, ¿quién pone el precio a la yerba? ¿El supermercado de la esquina? Pregunto. ¿Cuál es el precio más barato de la yerba o más caro? ¿Quién lo pone? ¿El supermercado de la esquina? ¿Qué me dirían? No. No, ¿quién? A ver qué podés nombrar. Donde te ponen cuánto tiene que salir la yerba. El productor. ¿Te parece? No, el mercado. Bueno, pero ¿quién en el mercado? ¿Quién ¿Quién es? establece las reglas de juego? El que vende la... Pero ahí está, Sí, el supermercado de la esquina también la vende. la vende, pero en verdad es la misma el capital de coto que el del supermercado de la esquina. Y ni hablar de Walmart o de el otro que no me sale, el Carrefour, ¿se dan cuenta? Que son monopolios internacionales, no es que, ¿no? Multinacionales. Entonces, la cuestión no tiene que ver con que vendan mejor producto, tienen, digamos, acá sí la cuestión es bien económica, ¿no? ¿Quién tiene más producción, más lugares, más llegada, más difusión, más poder, que generalmente es económico, establece las reglas del juego, ¿no? Y si le pueden poner, el supermercado de la esquina no decide, se va a fijar, a ver cuánto está el Walmart, le sumo tanto, ¿no? Tiene que hacer un balance entre lo que el Walmart puede abaratar precios, pero el supermercado de la esquina no. ¿No? En esa relación, ¿se entiende ahora? Entonces, en los juegos del mercado, tener capital es tener dinero. Entonces, Claro, si más o yo. menos la ganancia no es la misma para uno que es... Pero además. No, claro, imagi- incluso puede ir hasta la pérdida en un producto y después lo compensa con otro, ¿no? Es decir, que esos grupos grandes económicos pueden hacer estos juegos, esto que decía la Claudia. oferta, 2x1, 3x1, ¿no? Claro, y Esto. después te cobra 10 veces más en otro producto, ¿sí? A todos nos pasó eso. No, pero pensalo desde otro lugar, ¿no? Que a vos seas una excelente diseñadora de ropa y hay algo que inventaste que te parece genial. ¿Cómo haces para entrar en el mercado de la indumentaria? Si no sos Calvin Klein, Dior, Levi's, que pueden imponer una cosa que no te sirve por ahí, pero que es topísima porque la proponen ellos, ¿entendés? Entonces, eso es estar en el poder, no importa si la ropa es útil, es linda, la pueden imponer, ¿no? Y ahí pensemos todas estas cuestiones cuando hablamos de los discursos. ¿Cómo puede ser que podamos discutir hoy que las clases presenciales son más importantes que se muera la gente? Por ejemplo, una cosa básica, ¿no? Que es más importante que los chicos vayan a la escuela que se contagien todos y todas. Con algo, y sin embargo lo estamos discutiendo, ¿no? Lo estamos discutiendo porque hay discursos que están, porque en la tele lo repiten hasta el cansancio, porque la operación comunicativa desde estos lugares de los neoliberales, así de extrema derecha, están como locos imponiendo discursos porque tienen herramientas, digamos, de difusión, porque tienen ese poder, ¿no? Y no es que digan, porque vos fíjate que hay cosas absurdas que se plantean y que terminás discutiéndolas, porque justamente no tiene que ver con que
esté bien o esté mal, sea un disparate o no sea un disparate, sino quién lo dice y en qué lugar de ese circuito está. Y de eso está hablando, y él habla de cómo a través, a ver, voy a detenerme en esta diapositiva porque me fui lejísimo, ¿no? Cómo la legitimidad, la censura, las relaciones con el lenguaje son fundamentales en este mercado, ¿no? La censura. Hoy, todo el discurso del patriarcado, por ejemplo, que era naturalizado para mi generación, estaba, y lo aceptábamos, hoy hay autocensura. ¿Por qué? Porque la imposición en el mercado, lo oficial, lo que se acepta, lo que tiene legitimidad es otro discurso. Pero siempre estoy hablando de Buenos Aires, ¿no? Después podemos generalizar, pero en estos lugares, y los lugares en la universidad, de hecho hay un hecho punitivo para aquel que se pasa de la raya desde el discurso, ¿no? Aquel que se excede. ¿Se entiende esto? Sí, estaba pensando Sí, también queda claro. en el discurso o lo que se instaló durante, que sigue lamentablemente, cuando se habla de la pandemia, o se quiere hablar de la pandemia en varios medios, sobre todo la televisión, aquí en Argentina y en otros lugares, pero pensando en Argentina, se habla algo que tiene que ver con la salud pública, tan delicado que debería estarse hablando desde la salud pública o desde la ciencia. Sin embargo, tenemos no sé, opinando de la vacuna, a un DIPI, que no sé quién es DIPI, pero que lo he escuchado, lo he visto No, lo mucho. conocí hace poco, es Claro, impresentable. exacto. Entonces, tú dices, bueno, pero ¿qué hace él? ¿Por qué se legitima la opinión de él sobre vacunas y no de alguien de la ciencia, no un médico? Ese es el tema. No, y además esto, el otro día vio un pope así que planteaba esto, de la no presencialidad y todo esto, y era la agresión del periodista, diciéndole, pero usted casi no sabe nada. Y el hombre dijo, bueno, si ustedes tienen razón, yo me retiro, no hablo más, ¿no? Porque es esta cuestión de cuestionar, es esta cuestión, digo, de imponer un discurso, aunque sea disparatado, no importa, y hay como voces que tienen legitimidad, y ahí, ¿por qué tiene legitimidad? Es muy complejo, digamos, entran cosas en juego que tenemos que tener en cuenta, no como algo simple, mecánico, sino como algo dialéctico, ¿no? ¿Por qué esas voces son, bueno, por un lado hay una cuestión de poder, por un lado se repiten, por un lado tienen acceso a esto de formar cuál es el discurso valorado, hay circuitos, no hay educación, qué sé yo, puedo decir muchos factores, ¿no? No hay interés en informarse, la televisión tiene todavía un peso muy importante en lo que es la verdad, ¿no? Hay muchos aspectos a tener en cuenta, ¿no? Que no los vamos a cerrar acá. Y a su vez cómo se colabora desde otros discursos opuestos a estos que estoy diciendo que pueden llegar a ser absurdos o no, o totalmente discutibles, de alguna manera colaboran como para que esos discursos se generen como importantes, reproduciéndolos, ¿no? Haciendo el juego, no sé, por eso digo, hay muchas cuestiones para tener en cuenta, muchos factores. Y esto que dice Bourdieu, bueno, las relaciones con el lenguaje similares a la del cuerpo, en este sentido, de no habla cualquiera. Digamos, el que habla, en el sentido de que la cuestión del cuerpo, la exposición, también tiene que ver con yo puedo, ¿no? Yo siempre me imagino ese lugar lleno de gente donde vos cuando lo atravesás te miran todos, ¿no? Y todas. Entonces, el que vive sin problemas es como que está seguro en todo lo demás, ¿no? Como que no tiene, o no le importa nada, bueno, hay distintas posibilidades, pero es la misma relación. El hablar en público no habla cualquiera.
porque está esa censura, digo, desde la propuesta de Bourdieu, ¿no? Está la autocensura de yo no sé hablar, pero estás hablando, ¿no? ¿Y qué es saber hablar? ¿En qué momento es qué es lo que se debe decir en determinado lugar y ser apropiado y ser bien visto, y qué se espera que yo diga? Todo eso está dado por una situación de la valorización que es siempre desde el poder, ¿no? Desde el poder o desde lo oficial o desde lo hegemónico, porque después cuando pasemos a hablar de Angenot, los términos van a variar, ¿no? Ya no va a hablar de esto del mercado, lo va a nombrar, va a hablar de capital simbólico también. Tener capital simbólico es poder imponer esa recepción, ¿no? Y importante en Bourdieu la idea de hábitus, ¿no? La idea de hábitus es algo que es inclusive a pesar nuestro, son esas estructuras globales que las tenemos instaladas y de alguna manera reproducimos cuestiones que van en contra a veces de nuestra propia ideología, pero como están tan naturalizadas en nuestra, no sé si decir conciencia, pero que tienen que ver con nuestras condiciones nuestras condiciones sociales desde siempre. Y de hablantes, ¿no? Es decir, que Y de rara vez hablantes. nos ponemos a esto, este trabajo que estamos tratando de pedir que ustedes hagan a lo largo de la cursada, ¿no? De desnaturalizar esos discursos, ¿no? De tratar de extrañarlos. ¿Qué significa? De separarlos un poco, ¿sí? Para repensarlos. Y ahí es donde empezamos a poder revisar estas cuestiones, ¿sí? Y que en verdad todos estamos absolutamente atravesados por diferentes tipos de discurso, y salvo en estas situaciones así muy, muy de estudio, pero si no, rara vez nos ponemos a pensar, va esto, va lo otro, sino que hablamos, ¿sí? Y entonces me parece que es fundamental revisar estas cuestiones, sobre todo cuando estamos en posición de analistas, ¿sí? Eso es lo que Me tenemos. acordé de un ejemplo que el otro día fui al supermercado y yo converso mucho con el chico que atiende, que es muy simpático, qué sé yo, muy piola, y estaba escuchando música, y yo digo, ay, hicimos alusión a la música, y ahí empezamos a hablar de qué le gustaba, y él me dice, ay, a mí me encantan las mujeres de color que cantan blues. Y yo le pregunto, ¿de qué color? Porque para él, ay, y ahí Y cae, ahí, ¿no? chao, ahí empezó. Decir que de color es que yo no tengo color, ¿no? Es como algo que está en muchas, digamos, gente que por ahí no le interesa, este tipo que no está preocupada por esa manera de nombrar, lo está diciendo bien, no está discriminando, No, ¿no? tal cual. Y es tremendo, ¿no? Como antes existían las curitas color piel, ¿no? ¿Color de qué piel? ¿No? Pero era color piel, es color Hoy tuve un día negro. de lo hegemónico, ¿no? Claro, bueno, de eso se trata, ¿no? Y bueno, todos estamos atravesados por esa multiplicidad de discursos. Bien. Bien. Bueno, acá hay como unos desplazamientos, pero yo a este cuadro lo quiero sacar y lo voy a sacar, me parece. Bueno, listo, porque sacalo. se quedan con el cuadro porque tiene que ver con Chomsky, ¿no? Y esa relación, así que lo voy a sacar. Sí, porque en Pero verdad bueno, le está discutiendo él en forma permanente, está más que discutiendo, polemizando con con el Chomsky, otro ¿no? paradigma, en realidad, Claro. con el enfoque del otro paradigma, ¿no? Bien, Bien. entonces me parece que esta fórmula es la que tenemos que retener para poder pensar en nuestros propios, en los textos estos que estamos analizando, ¿sí? Y para definir el mercado lingüístico voy a decir, bueno, primero la cuestión general, ¿qué es el discurso? ¿A qué le llamo yo desde esta teoría discurso? Es el hábitus, eso que dijimos, esas estructuras que hacen que el chico del supermercado diga mujeres de color, ¿no? Que cantan blues. Sí, que todos decimos esas cosas, ojo al piojo ahí, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota cuando Dante era chiquito, ¿te acordás que yo estaba mirando tele con él? Y lo cuento siempre porque a mí me hizo ruido y me hizo glup, porque estaba mirando con mi hijo televisión, él se va, cuando vuelve me dice, ¿quién fue el que hizo tal cosa? Y el que lo había hecho era una persona
de color, dirías. Era negro. ¿Mamá qué le responde? El negro. Y el nene que me dice, el del pullover rojo. Entonces, ¿cómo mi discriminación? Yo le estoy llenando de discriminación la cabecita, ¿no? Cuando él no ve si es negro o es blanco o es amarillo, tiene un pullover rojo. Digamos, si yo lo puedo discriminar por otro lado. Entonces, cuando se hace ese tipo de discriminaciones, ahí apareció mi hábitus. Algo que, ¿cómo lo voy a nombrar? ¿No? Como para mí, si es negro. Pero, ¿por qué no el del pullover rojo? ¿No? Esto en la cuestión del discurso de la información es frecuente. Yo les pido que se fijen en algún tipo de construcción de la noticia, cuando se dice es peruano, es boliviano, es inglés, es norteamericano, digo, si importa para lo que están proponiendo. Así como cuando se dice el ingeniero fue robado, ¿no? El ingeniero fulano de tal lo robaron. Y es importante que sea ingeniero, digo yo, que tiene que ver con valoraciones, con la manera de nombrar, ¿no? Con esto de generar la diferencia, no es lo mismo, ¿no? Y habla de cuestiones que no son naturales, a eso me refiero, ¿no? Que tienen que ver dentro de este mercado, que aparece como... ¿Por qué al ingeniero cuando va al kiosco le dicen ingeniero y a mí no me dicen profesora? Hola ingeniero, ¿cómo le va? O doctor sin haber hecho doctorado, bueno, toda esta cosa. Bien, vamos. Bien, entonces, la propuesta es, el discurso es el hábitus más el mercado lingüístico. Entonces, hábitus, de alguna manera, lo define de distintas maneras, ¿no? La cuestión del hábitus, van a encontrar en el texto de Bourdieu distintas definiciones, que sirven todas para pensarlo, y la definición de mercado lingüístico. Entonces, ¿a qué le llama Bourdieu mercado lingüístico? Él lo define de dos maneras. De una manera concreta, ¿qué es eso? Dos o más personas en una situación comunicativa, más o menos ritualizada. Con esto de más o menos ritualizada, que está una conversación, no sé, una relación donde, donde podemos encontrar esta puesta en juego de dos competencias, digamos, que están a ver quién tiene quién tiene más capital lingüístico que el otro, ¿no? Podemos simplificarlo a la conversación de dos, pero es dos o más personas en esta situación, ¿no? Y después da una definición que tiene que ver con lo abstracto de ese mercado, que se conforma por la constitución de leyes de formación de precio de las producciones lingüísticas. Son dos maneras de ver lo mismo, ¿no? Entonces, esto que yo les planteaba del mercado económico, como hay leyes de formación de precio, donde hay en juego quién puede estar en la elaboración de esas formaciones de precio. No el supermercado de la esquina, sino Coto, ni hablar Walmart, ni hablar Carrefour, y cuanto más capital tenga, más intervención, más acceso va a tener a imponer las reglas del mercado. ¿Se entiende? Si vamos a lo lingüístico, igual. Si yo tengo un monopolio de todos los medios de comunicación, multimedios, inclusive con relaciones internacionales en el grupo Prisa, y lo que dice El País es lo mismo que dice Clarín, por ejemplo, digo, tengo más llegada, tengo más herramientas, estrategias, formas de canales de imponer discurso, de imponer, digamos, y tengo más capital en ese sentido, ¿no? Cuando logro que el discurso se recircule, ¿no es cierto?, se apropie de esto de que escuchamos cosas que son zócalos de TN en la verdulería, ¿no?, de gente que lo dice y no lo comprobó, ¿no? Y esta circulación del sentido común basado también en una repetición y demás. No estoy diciendo que todo sea así, ¿no? Otra vez, No. es complejo, es dialéctico, hay una línea también que tiene que ver con por qué el receptor se apropia de esos discursos y no de los otros, ¿no? Eso es muy complejo.
yo una vez, discúlpame que te interrumpa un poquito, Claudia, No, sí, descanso. presentando este tema, incluí dentro del PowerPoint una placa con definiciones. Bueno, los estudiantes la copiaron, qué sé yo, y cuando pasó la placa les dije, bueno, no, pero esto no lo dijo Bourdieu. ¿Y por qué lo copian? ¿Y por qué aceptan esto que aparece ahí? ¿Por qué les parece que si uno lo dice, lo pone dentro del PowerPoint, ustedes lo toman nota, lo copian, etcétera, etcétera? ¿Por qué les parece que pueden hacer Entonces eso? el capital lingüístico sería quién tiene más credibilidad. Ahí tiene que ver, ¿no? Es ¿Y decir, por qué tenemos credibilidad? ¿Por qué me crees a mí? Porque tenés un título de profesorado que yo no tengo en este ¿Vos caso. Bueno, lo ¿y qué viste el más? título? ¿Y qué- Espera, ¿vos lo viste el título? No, pero ustedes aparecen en la página de la facultad donde dicen quién Ahí está Ahí está, como está. profesora de qué ahí materia. está. Ese es el capital simbólico. Y ¿Sí? vos Ahí, sabés cómo funciona el mercado. y vos, Digamos, como mercado lingüístico, hay discursos que se validan institucionalmente, hay concursos, y en esos concursos hay jurados, y te determinan si sos o no sos no idóneo para dar para determinada desarrollar, materia, claro. y tenés que Bueno, tener un título. ¿cómo termina la historia esta que les estoy contando? Que se enojaron mucho mis estudiantes. Ah, no puede ser, yo me copié todo. Y bueno, pero es que eso es lo que estamos estudiando, ¿no? Piénsenlo esto es decir, en un tipo particular de discurso, como puede ser el discurso pedagógico, una clase, etc. Piensen esto en los medios de comunicación masivos y en los medios hegemónicos, el poder que tienen en cuanto a hacer creer al otro, ¿sí? Que como decimos puede estar hoy por hoy tal vez cuestionado, que se pueden revisar, etcétera, y hasta por ahí nomás, sobre todo cuando esa cuestión es no solamente hegemónica, sino que también se repite en forma permanente, ¿no? Entonces, cómo eso acrecienta de alguna manera esas credibilidades, ¿sí? De Y a eso veces que basta con imponer agenda, ahí ¿no? Hay que está. hablar de Sí, esto, hay que hablar ¿no? que en verdad tiene que ver con eso, que son generalmente estos medios son centrales de la provincia, bueno, ni siquiera de la provincia de Buenos Aires. Nosotros de la provincia de Buenos Aires sabemos muy poco, en verdad sabemos si la reta en Cava pone las clases o no las pone, es decir, tiene El que otro ver, día leí claro, un eh, poema de Sasturán que era La cava no me cabe. Empezaba no, así. claro, y sí, bueno, pero es que tiene que ver con eso, es decir, como que están dando y girando en relación a temas que son propios e instalados, porque además tampoco son los temas específicos y de Cava, sino que tienen que ver con esa instalación de agenda, ¿no? No, Bueno, y pensalo en el discurso hoy, el peligro, lo que a mí me tiene aterrorizada, es el discurso judicial en ese negociado de determinar una autonomía por fuera de lo bueno, nacional, ahí ya ¿no? entramos en, claro, en un tema que tambalea las instituciones democráticas, ¿no? Porque en Absolutamente, verdad, ¿no? y sin embargo, bueno, las mamis y papis de la ciudad de Buenos Aires, en los grupos de WhatsApp, porque además lo ponen como, yo no estoy haciendo una valoración, sino que estoy dando cuenta de uno de los argumentos más fuertes, ¿no? Que hay un grupo de padres muy movilizados en relación a las clases de sus hijos, ¿sí? Y que ese es uno de los argumentos que toma la ciudad de Buenos Aires para mantener las clases presenciales en medio de una pandemia y en el momento más crítico de esa pandemia, ¿sí? Y a eso sumarle el discurso de Carrió, que dice que Bueno, es más claro. importante la clase, la educación presencial, que el COVID, ¿no? Es Bien, tremendo, por es eso, casi ahí asesino eso. está, de eso se tratan estas aceptabilidades que están dentro de estos juegos, ¿no? Esta ley de formación de precios, ¿no? Y que tiene que ver con esto que plantea este autor hace mucho tiempo, pero que de alguna manera
vamos a ver cómo lo retoma también Angenot, y que tiene que ver con esta división de los trabajos discursivos, ¿no? Cómo se instala cada uno en esos trabajos discursivos, ¿sí? Bueno, como siempre lo que plantea acá, a ver, no sé si sigue A ver, dale. bueno, la cuestión Acá del está. capital lingüístico, de la cual ya hablamos, Ya hablamos bastante. que tiene es el poder sobre los mecanismos de formación de precio, es decir, tener capital lingüístico más allá de que es la valoración de la recepción, ¿no es cierto? O sea, si se valora mi discurso, es que tengo capital lingüístico. Acá es porque ustedes legitiman la voz de la institución, y la institución tiene mecanismos de funcionamiento para valorar los discursos que que están dados y uno confía en que realmente funcionan, ¿no? Entonces, ¿por qué me crees a mí? ¿Por qué estoy yo? ¿Por qué me prestas atención? ¿Por qué? Después tendrás profesores que no te gustan, profesores que sí o que no, y que no sabe nada, y qué sé yo, todo eso también existe. Pero digo, hay mecanismos en un discurso universitario donde la institución pone las reglas muy claras, ¿no? Para poder estar acá al frente, nosotros primero tenemos que tener un título, después ese título me tiene que habilitar para dar determinados contenidos, después me tengo que presentar a competir con otros docentes frente a alguien que me juzga, y después les tengo, digamos, tengo que tener todo un arsenal de herramientas sobre la educación para saber cómo persuadir y que mi discurso sea bienvenido. Hay gente que no lo hace, pero bueno, deberían estar entre todos estos mecanismos. Entonces, todo eso hace que se valore, no se valore, pero ustedes de alguna manera son público cautivo, están cursando y no les queda otra que bancarse. Pero ¿por qué? Porque entran en ese circuito y en ese mercado es lo que hay. Es como cuando vas al supermercado y hay desabastecimiento o no traen más de una marca y no te queda otra que tomar el café que no te gusta, o porque el otro está muy caro también, ¿no? Depende, tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Estás silenciada, Ale. Estás muteada. Ahí va. Me parece que quedó bien ejemplificado e interesante este concepto, ¿no? Insistimos en esto, porque después son los conceptos que retoma Angenot para hablar sobre el discurso social, ¿no? En general, ¿sí? Acá hay una cuestión importante también para resaltar, que esto que decíamos, cómo imponer algo en el mercado. Si no hay mercado, no existís. No, Entonces, claro. la cuestión él pone el latinista, ¿no? Que yo siempre lo ejemplifico con nuestra formación, Alejandra. Yo tengo 4 años de latín y 4 años de griego en Yo letras que no me también. sirven absolutamente para nada. Pero ¿qué pasa? En las reglas políticas de la universidad, los de griego y los de latín eran poderosos en su momento. Entonces, en los planes de estudios como obligatorio, había 4 niveles. 4 niveles, fíjense, de lenguas muertas, que si hay alguien que estudia letras acá o sabe de eso, y si me escuchan en humanidades, en algunos casos eh, se pueden horrorizar de lo que estoy diciendo, pero digo, si yo no genero un mercado para eso, ¿y cuál es el mercado? No sé, en las letras no sé, porque es esto, pero sin embargo hay un poder político ahí. Logran que en el plan de estudio, ahora por suerte esto cambió, pero yo cursé durante la dictadura, digamos, entonces el poder del enciclopedismo, de saber cosas por saberlas nada más, cuando no tienen ninguna salida, ¿no?, del conocimiento aurático así, o en el secundario del Nacional Buenos Aires, creo que tuvieron que pelearla para sacar latín, no sé si lo sacaron, pero tenían, ¿no? El de Córdoba también, los secundarios, estas discusiones, ¿no?, acerca de por qué dejar latín, que es una cosa que... después los colegios religiosos es otra cosa, que se arregle la comunidad cristiana, ¿no?, si tiene latín, pero digo, cuando vienen desde el Estado es un tema para discutirlo, no tiene ningún sentido ni hace a la formación. Entonces, ¿cómo generar un mercado? Y bueno, lo inventan. ¿Desde dónde? Desde un poder. Cómo generar que esto tenga... Fíjense la figura del coach que generó
el gobierno anterior. Se hablaba de coach, que yo no sé lo que es todavía un coach, del coacher, no, perdón, ¿no? Que son imponer todo un discurso que tiene que ver con el mercado, con la empresa privada, ¿no? Que son términos que relaciones de fuerza objetiva, ¿no es cierto? Hay monopolios, hay alguien siempre tiene más poder y más capital simbólico que otro. ¿Mm? Ahí hay varios ejemplos que tienen que ver. El alcalde de Pau es un ejemplo que da Bourdieu. El franquismo, ¿por qué? Porque el franquismo abolía, digamos, después de la guerra, ¿cómo se llama? Ay, no me sale el nombre de la guerra. Bueno, el La franquismo. guerra civil, sí. La guerra civil española, no me salía eso. Logra censurar, ¿no? Porque después salieron con mucha más fuerza y con querer ser más independientes, el catalán, el gallego, el vasco, ¿no? Y para imponer esto de la unificación a través del español desde la fuerza, ¿no? Cuando en los pueblos pasaba otra cosa. O el hebreo, también una lengua muerta, y después de la Segunda Guerra Mundial se funda el Estado de Israel y toma una lengua, ¿en qué lengua cuál va a ser la lengua oficial? Ahí está la idea de lengua como una construcción política, que no tiene que ver con la lingüística, ni con que una lengua es mejor que otra. Eligen simbólicamente también una lengua que era la lengua del pueblo antiguo, ¿no es cierto? Ponen el hebreo, que ya no se hablaba, y ahora es la lengua del Estado de Israel, ¿no? Lo del ejemplo de la situación de encuesta, como siempre la visión del que contesta es qué es lo que se debe decir cuando me preguntan esto, ¿no? Aunque sea anónima, fíjense que la tenemos todos, cuando llenamos una encuesta ponemos la mejor imagen de nosotros, aunque no nos convenzan las respuestas, ¿no? Entonces ahí se ve eso, que hay un capital que vale, que tiene valor, y que lo esperable es eso. Por supuesto que siempre, aunque no sean determinantes, mecanismos de dominación política y mecanismos de formación de precios que están totalmente imbricados, ¿no? No quiere decir exactamente una correspondencia exacta y totalmente mecánica, pero el que está en el poder tiene más posibilidades de imponer determinadas cosas, y en el caso de nuestro gobierno está difícil, ¿no? Porque hay un poder que no es el poder legal, no es el poder institucional, no es el poder de la autoridad, pero tienen un poder comunicacional, ¿no? Digo. Bueno. Me parece que, no sé si se va entendiendo esto un poco más. En todo caso, si lo sacás. Sí, para que quería saber si me quedaba. No, listo. No, ya estamos. Bueno, espera que busco. Dale, así nos vemos un poco. Ay, no puedo. Ahí estamos. Bien. Ahí está. ¿Se va entendiendo esto un poquito más? Sí, profe. Ah, buenísimo, Sí. Glenda. Bárbaro. No sé, ahora sí, profe, Agustina, bien. La idea sería entonces avanzar desde estos lugares. En las clases teóricas nosotros dejamos todos estos materiales, también dejamos videos explicativos. Ahora en la próxima vamos a trabajar sobre Angenouil, así que les recomendamos que, o les obligamos. No, los conminamos, a mí me gusta el verbo conminar, los conmino a leer todo. A leer todo, porque no sé si todo, pero por lo menos empezar a leer, y así podemos hacer dudas, preguntas y todo lo que se les ocurra. Tengo consulta, quizás un tanto apresurada respecto al tercer ramo evaluativo. Sí. ¿Sería individual o grupal? Todo es grupal. Todo es grupal. Apostamos a lo colectivo.
es grupal y fundamentalmente es grupal porque creemos precisamente en la construcción colectiva del conocimiento y me parece que, nos parece que trabajar en grupo es una muy buena experiencia, así que a diferencia del TP1 y TP2, nosotros vamos a obligar a que trabajen en grupo esta tercera parte. Gracias, profe. Bien. No sé si tienen alguna otra duda, consulta. Dentro de un ratito tenemos reunión con el resto del equipo. Si quieren trasladar algún comentario, demanda, pregunta, hablen ahora o callen para siempre. Claudia hoy está callada, mi tocaya. No, estoy, ¿cómo se llama? Tejiendo, pero estaba... No importa, no me molesta. No. A mí no me molesta. Estoy todavía entre media cansada con todo lo que vivenciamos el fin de semana en Chile, que fue hermoso. Eso te íbamos a Sí. preguntar, claro. Fue de verdad un ejercicio, toda la campaña, un ejercicio discursivo, precisamente porque durante mucho tiempo se trató de poner como dos visiones, supuestamente, que en realidad casi era una, respecto a la salida de Chile. Y ahí, hoy día ayer creo que, o el mismo domingo, no sé si es un diputado, un periodista argentino que escribía por Chile diciendo, bueno, bienvenido Chile al tercer mundo, porque como la izquierda, en los proyectos políticos distintos a la derecha quedó bien disminuida, digamos, en poder al menos todavía simbólicamente, así el llamado, como yo decía, pero ¿por qué él nos dice eso como si Chile estuviera en el primer mundo o el segundo? No, nunca hemos estado igual en el tercer mundo. Entonces, ese discurso enseguida, el lunes cayó la bolsa, entonces se legitima eso de que si nos corremos a la izquierda, venía una debacle de la economía. Me acordé de las PASO acá cuando Fue el tal dólar cual, ¿se acuerdan cuando Bueno, el Macri miedo, cayó? generar el miedo. Y además no hay que olvidarse de la cuestión internacional, que es muy fuerte. Digamos, no hay izquierda por ningún lado, no hay manera, digamos, de contrarrestar. Es muy, muy importante eso, ¿no? Que Algo que sí iba a preguntar respecto al tema del mercado, que igual pensaba, por ejemplo, cuando inevitablemente los medios tuvieron que empezar a hablar acerca de la ola feminista o del aborto, la campaña del aborto, pero hablar también invitando a mujeres feministas, pero también veía que ahí se trataba de decir, bueno, estas son feministas, pero además feministas intelectuales, preparadas, que tienen estudios en género, y lo reforzaban diciendo, bueno, ella además es una académica o tiene estudios internacionales en género, qué sé yo, como si las feministas que no tuvieran estudios fueran menos feministas o menos válidas para hablar desde una perspectiva feminista. Entonces iba a preguntar un poco acerca de eso, si a veces nosotros mismos también estamos validando ese, bueno. Yo diría que todavía lo hegemónico no está por ese lado, digamos. Yo siempre tomo como ejemplo, por un lado la publicidad, que tenés 2 o 3 marcas que ponen a hombres lavando la ropa, ¿viste? Pero parecen como decorativos, que ayudan, ¿no? Esta idea de la ayuda. Sí. Por un lado la publicidad, y por otro lado, ayer veía por cable Miss Universo, todavía tenemos un discurso sobre la elección del modelo femenino desde el aspecto visual físico, ¿no? Es difícil, digamos que como que o Francia, que no acepta el lenguaje inclusivo en ningún texto que sea Sí, o académico. Marcelo Tinelli ayer bailando con todas las chicas atrás. Increíble. Sigue. ¿Por qué mirás eso, Alejandra? Yo creí que había muerto para la televisión argentina. No, Me jacto de no, nunca no, haber visto a Tinelli. Me jacto porque, listo, el prejuicio listo, me lleva a que tengo razón. exactamente igual. No, asombradísima. Bueno, entonces digo, no es hegemónico, Claudia. Hay batallas que se han ganado, pero es como la homofobia, ¿no? No, todavía no podemos decir que, pero ¿qué? Tenemos una ley, ¿viste? Hay 2 tipos se pueden casar, pero no se pueden besar en público todavía, porque la gente se perturba, ¿no? Esta cuestión hay como una
visión general, que ya hay autocensura, que eso es importante, ¿no? La idea entonces es encontrarnos de nuevo el próximo jueves 27, 11:30 de la mañana, Con la para lectura de Angenot. con la ya. lectura de Angenot. Ahí también hemos dejado fragmentos de una conferencia de Lupicino Iníguez, que también lo habíamos puesto en la clase número 4, que les recomendamos que la miren porque trabaja análisis de discursos sobre los discursos sobre la pandemia, ¿no? Y es como esto, de repensar lo que esta situación tan crítica genera a nivel discursivo, que nos parece que es muy interesante también para hacer todo este proceso analítico. Así que, si les parece, cerramos acá. Les agradecemos enormemente la participación y nos vemos en la próxima. ¿Sí? Y por supuesto, todos los canales de la cátedra abierto, tanto en el espacio de teóricos como de prácticos, para que consulten, pregunten, dejen sus comentarios. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Chao. Martina. Hasta la próxima. Gracias. Pero- Próxima. Chao, gracias.